Buen día compañeros, ya sea que vean esto en la mañana, en la tarde o en la noche. Mi nombre es Diego, es un gusto saludarlos y presentarme al fin. El día de hoy yo les voy a explicar mi propuesta de solución para el profesor Mateo en cuanto al problema de explicar un concepto que no fue muy bien asimilado por todos los estudiantes del curso. Bien, ¿cuántas veces no pasa esto? Nosotros vamos a una clase, el profesor da el tema y al finalizar nos pregunta, ¿todo bien muchachos? ¿Comprendieron? Y nosotros decimos sí, quizá por miedo a decir que no entendimos, a formular alguna pregunta, o simplemente porque al momento creemos que sí lo comprendimos y después nos damos cuenta de que no fue así. Nos damos a la tarea de buscar nueva información en nuestras casas, de intentar reforzarla por nuestra cuenta, pero a veces la información de las clases es tan precisa que es difícil de encontrar o de asimilar por nuestra cuenta. Entonces tenemos que llegar al salón de clases y pedirle al profesor que nos explique de nuevo la clase. Sin embargo, si el problema fue el medio por el cual se obtuvo la información la primera vez, puede ser una mala idea repetir tan solo la clase de la misma manera. Así pues identificamos algunas de las causas ligadas a este problema, el cual puede ser primero la utilización de un lenguaje difícil de comprender. Muchas veces nuestros profesores están tan capacitados que olvidan adecuar el lenguaje al público que los está escuchando y se caen en tecnicismos, utilizan expresiones desconocidas por el público y esto dificulta el aprendizaje del tema. Puede ser también la falta de utilización de recursos gráficos, imágenes, texto, audio, video. ¿Cuántas veces no nos ayuda esto a ligar la información por medio de los recuerdos? Las teorías del aprendizaje ya lo han demostrado. Hay que utilizar más de estos recursos para solidificar las bases de toda clase y a la vez hacerla más amena. También se puede presentar que se dé demasiada información, lo cual la hace difícil. A veces el curso es tan extenso de información que se ataca demasiado a los estudiantes y se da tanta información que simplemente la mente no lo puede procesar. Es difícil palabras clave, identificar los temas principales y eso dificulta el aprendizaje. También se puede caer en que se tenga tiempo insuficiente para las clases, a veces por parte de la coordinación, a veces los alumnos llegamos tarde, a veces los profesores tienen complicaciones y también llegan tarde. Y esto genera que no se tiene tiempo suficiente para la clase, lo cual nos lleva a comprimir más y más y más la información. Y esto lo hace más difícil de procesar, sino que imposible. Muy bien, ahora vamos a algunas de las soluciones que puedo proponer para ayudar al profesor Mateo. Sería definir claramente el mensaje que se quiere transmitir. La labor del docente debe de ser llegar a su casa y revisar eh, la información previamente, ¿no? Asegurarse de que ellos la comprenden, porque también ese puede ser un pequeño problema para el aprendizaje, que no se comprenda bien por parte del locutor la información que se está brindando. Entonces, al definir claramente el mensaje, nosotros identificamos puntos clave, los recursos que vamos a utilizar para transmitirlo, la extensión que tiene que tener, y esto nos lleva a transmitir el mensaje claramente. Establecer el contexto en el que el mensaje es pertinente. A veces utilizar ejemplos de vida diaria nos ayuda a hacer más concreta la información. Explicar en qué momento la información se puede utilizar ayuda a el aprendizaje de los alumnos y también a la interpretación y explicación por el docente. Muy bien, hay que evaluar los compromisos y la capacidad de locución del emisor, en este caso, que es el profesor. A veces los profesores llegan apenas a un grupo y al ser su primer grupo, su primer semestre o quizás su primer año, no tienen toda esta experiencia de cómo transmitir la información, lo cual lo hace un poco más difícil. También si el profesor pues realmente no tiene compromiso, pues va a ser muy difícil que el alumno comprenda la información, ya que en muchos de los casos el profesor tan solo la va a brindar como viene en el libro. También el interés y nivel de conocimiento del receptor, así como su compromiso. Si el estudiante no tiene compromiso, llega tarde a las clases, está durmiendo, está mandando, muy difícilmente va a lograr comprender la información y esto ya no es culpa del docente. La labor del docente debe de ser llamar la atención para generar interés en la clase, pero también el compromiso del alumno es muy importante. También el nivel de conocimiento del receptor. Muchas veces los alumnos acuden a clases para las cuales todavía no están preparados y esto pues imposibilita que obtengan la información. Hay que tener unas bases bien fundamentadas para poder obtener
mejoras en nuestro conocimiento. La calidad del mensaje. Si el mensaje se redacta de manera clara, sintética y se enfoca en los puntos principales, el mensaje se va a interpretar perfectamente por parte de ya pues lo que es el receptor a través del emisor. Y hay que comprender el tema por medio de la práctica. Muchas veces los temas son muy extensos y la información se da de manera muy agolpada, ¿no? Todo es muy teórico. Hay que llegar a la parte práctica, reforzar los conocimientos haciendo. Es una de las teorías pues más aceptadas y siempre ha sido funcional, por lo menos en mi caso siempre me ha sido funcional. Y muy bien, el profesor Mateo hay que recordar algunos de los puntos importantes, el cual es utilizar el videomensaje en foro puede motivar a la calidad de las interacciones de los participantes en él. Generar retroalimentación, ¿no? El llamado feedback. Cuando nosotros generamos el feedback, se genera nueva información, se generan intercambios de opiniones y esto nos ayuda a mejorar la calidad del aprendizaje. También agregar valor al mensaje transmitiendo y aumentar la calidad de la enseñanza o productividad de los estudiantes. A veces las clases son muy tediosas y tan solo se gozan por medio de presentaciones de PowerPoint o por medio de escritos en pizarrones, pero ver un video, escuchar una voz diferente o simplemente ver la elaboración de una secuencia de imágenes nos ayuda a procesar la información y hace más amena la clase. Y finalmente la retroalimentación y comunicación se vuelve más intuitiva y se repite al ser atemporal, ya que nosotros podemos reproducir el video varias veces e ir a un punto específico de él si hay información que nos resultó importante. Así pues, estas son las características que yo propongo para mejorar el aprendizaje, para mejorar el concepto de un tema que no se entendió bien, la comprensión de un tema que no se ha entendido bien. Y pues espero que sea de ayuda para ustedes y para el profesor Mateo. Sin más que agregar, yo me despido y les doy gracias por toda la atención brindada.